Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Juan, capítulo 3. En el capítulo 3 del Evangelio según Juan, y llegamos a este versículo que es uno de los versículos fundamentales para el entendimiento de la necesidad del nuevo nacimiento, porque ese es nuestro tema. Estamos en el tema del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, el versículo 6. Ya hemos visto los versículos del 1 al 5, y llegamos hasta el versículo 6, y el versículo 6 dice de esta manera: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aunque nuestro tema es el nuevo nacimiento, pero estamos viendo este aspecto primero de la necesidad de nacer de nuevo. Este es el punto que estamos considerando hace un buen tiempo, y aquí encontramos otra vez ese punto, esa base para poder seguir considerando, seguir estudiando este tema de la necesidad de nacer de nuevo. Si nos preguntamos otra vez, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué es necesario nacer de lo alto? Cristo dice claramente aquí: porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y este punto nos va a ayudar a entender esa gran necesidad, una gran necesidad que el ser humano tiene debido a que es nacido de la carne. Y esto nos va a hacer centrarnos precisamente en ese punto, porque el Señor Jesucristo se centró ahora en este punto de el que es nacido de la carne. Y este tema nos va a hacer considerar precisamente ese asunto de la carne. Esto parte lo vimos en el instituto. Ayer el hermano Tomás explicaba el tema de la carne y dio algunas explicaciones acerca del asunto de la carne, aunque no fue el tema precisamente, pero explicó algunas cosas acerca de la carne. En el diálogo que el Señor Jesucristo tuvo con Nicodemo, le habló sobre esa necesidad de nacer de nuevo, y le habló a la vez de esa condición en la cual el hombre se encuentra. ¿Y cuál es esa condición? Es nacido de la carne, y por lo tanto, carne es. El hombre tiene una gran necesidad de nacer de nuevo porque es nacido de la carne. Nadie nace como hijo de Dios. Nadie nace como creyente. Nadie nace teniendo una relación con Dios, precisamente por el asunto de la carne. La carne le impide, observen aquí esto, la carne le impide ver el reino de Dios. La carne le impide entrar al reino de Dios. Pero además de eso, la carne no solamente le impide ver el reino y entrar al reino, sino que además lo conduce al infierno. Porque no se trata nomás de no entrar al reino, no se trata nomás de que no logre entrar al reino y pues ahí se queda. No, si no entra al reino, quiere decir que va a ir a otro lugar. Entonces la carne lo está conduciendo al infierno. Esa es la realidad. La carne, con sus deseos, con sus intenciones, con tantas cosas que hace dentro del ser humano, lo está conduciendo al infierno. Entonces no se trata nomás de que no ve el reino, no entra y ahí simplemente va a quedar. No, es un asunto del infierno. Es un asunto que se relaciona con el infierno, porque si el hombre no entra al reino, ¿dónde va a ir finalmente? Porque recuerden que solamente hay dos lugares: el cielo y el infierno. No hay un tercer lugar, no hay una tercera parte en la cual podamos pensar que el hombre finalmente va a ir ahí. Solamente el cielo o el infierno. Entonces, qué importante es esto cuando Cristo dice: es necesario nacer de nuevo.
es muy necesario. Entonces todo eso ya nos va dando la idea de la gran necesidad de nacer de nuevo. Ese es el punto en el cual estamos. Y este problema de nacido de la carne, ¿cómo se va a resolver? ¿Cómo se resuelve? El mes pasado vimos que muchos lo tratan de resolver con el bautismo. Bautizando al bebé se le quita ya el pecado en el cual nació. Muchos tratan de resolverlo de esa manera, pero vimos que no se puede resolver. El bautismo no te puede perdonar tus pecados. El bautismo no te salva. El bautismo es otra cosa. Agua, ahí dimos la explicación del significado de la palabra nacer de agua y de espíritu. Entonces es necesario que nosotros entendamos esto, cómo se va a resolver este problema de nacer de nuevo. Porque el hombre puede ser muy inteligente. El hombre puede ser muy capacitado en asuntos intelectuales, en asuntos laborales, pero si no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. El ser humano puede ser un buen padre, puede ser un buen ciudadano, puede ser un buen hijo, pero si no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Puede ser un hombre muy fino, puede llevar el apellido más deseable, pero si no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. La razón es porque es nacido de la carne. Cualquier ser humano, de donde venga quien sea, si no nace del Espíritu, permanecerá en esa condición de la carne, vivirá conforme a la carne y finalmente será lanzado al lago de fuego. Entonces podemos entender la necesidad de nacer de nuevo. Eso es lo que Cristo aquí nos está explicando. Cristo nos está explicando. Y mientras no entendamos la situación del hombre, si no identificamos dónde está el problema real del hombre, no vamos a entender qué debe suceder en su vida para que pueda nacer de nuevo, para que pueda experimentar un cambio real en su vida. Si pensamos que el hombre solamente necesita consejos, si pensamos que la mujer solamente necesita que la dirijan en ciertas cosas para que pueda marchar bien las cosas en su vida, entonces no hemos comprendido dónde está el problema real. Cristo nos está mostrando ese problema radical que es nacido de la carne. ¿Okay? Nacido de la carne, carne es. Entonces vamos a ver en primer lugar, solamente vamos a ver 2 puntos. Uno pues es muy sencillo, pero el otro sí ya nos vamos a detener en el segundo punto. El primer punto es precisamente para entender el significado de la palabra carne. Cuando el Señor Jesucristo dijo aquí lo que es nacido de la carne, ¿qué es lo que Él quiso decir? ¿Qué significa la palabra carne? La palabra carne en la Biblia tiene varios significados. Solamente vamos a dar algunos para que lleguemos al entendimiento de lo que el Señor Jesucristo quiso decir aquí cuando habló de la palabra carne. Uno de los significados de la palabra carne la palabra se usa para referirse al cuerpo humano. Cuando se describe que Cristo vino a este mundo, en Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y el verbo fue hecho carne. El verbo fue hecho carne. Quiere decir, tomó cuerpo humano. La divinidad se hizo carne. ¿Qué quiere decir? Tomó cuerpo humano, claro, perfecto, sin pecado, sin mancha, pero ahí está la palabra carne. Y podemos entender que se está refiriendo al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Segundo significado, se refiere al ser humano como tal. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24, donde habla de que el hombre es como toda carne, es como la hierba. Y ahí podemos entender que se está refiriendo ¿a qué? A todo ser humano, al ser humano en sí, que es como la hierba. Describe la fragilidad de la vida, la brevedad de la vida, que es como la hierba, que en la mañana crece, en la tarde florece, es cortada y se seca. Así de breve, así de frágil es la vida del ser humano. Se está refiriendo al ser humano ahí. También la palabra carne se refiere al matrimonio. Efesios capítulo 5, versículo 31, donde dice, serán una sola carne. Son una sola
carne. La palabra carne ahí se está refiriendo ¿a qué? Al matrimonio como tal, no solamente a la unión íntima, sino al matrimonio como tal. Son una sola carne, siempre son una sola carne. Y ahí está Efesios 5:31. La palabra carne se está refiriendo al matrimonio. Estos son los significados que ustedes pueden ver cómo la Biblia nos habla acerca de la palabra carne. Pero también se refiere al alimento. Nosotros hablamos de carne. Alguien quiere comer carne, hablando del alimento, también la Biblia dice acerca de eso. Primero Corintios 8:13 habla del alimento. Cuando habla de comer carne, un tema que Pablo trató ahí acerca de la carne ofrecida a los ídolos, pero ahí utiliza la palabra carne y ahí sí es como lo entendemos, carne, como acostumbramos a usar esa palabra en nuestro medio, hablando de la carne. Entonces ahí están estos significados, pero cuando el Señor Jesucristo habla de lo que es nacido de la carne, carne es, no se está refiriendo simplemente al ser humano. No se está refiriendo solamente para decirnos que es nacido simplemente del ser humano. No, hay algo más profundo ahí. Porque cuando veamos más adelante cómo se describe, cómo nos muestra, sobre todo el apóstol Pablo, el asunto de la carne, podremos entender más de que el Señor Jesucristo aquí, cuando utilizó la palabra carne, es algo más profundo. Pero por el momento podemos entender esto, que aquí cuando el Señor Jesucristo utilizó la palabra carne, lo que es nacido de la carne, carne es, se refirió, y este es un significado, aparte de los otros, este es un significado, se refirió a esa condición pecaminosa del ser humano que lo impulsa a pecar. Es la condición pecaminosa del hombre que lo impulsa a pecar. Lo que es nacido de la carne, carne es. Quiere decir que el hombre nace en una condición pecaminosa, la cual incluye esos impulsos, esos deseos, esos anhelos, el lograr, cometer el pecado, el deseo de cometer el pecado. Ahí está. Eso se describe con la palabra carne. Y en esa condición pecaminosa que el hombre se encuentra, está fuera del reino. Eso es precisamente que lo deja fuera del reino. Por eso les decía que nadie nace con una relación con Dios. Los hombres nacen en una condición pecaminosa, los hombres nacen con una condición de pecado que al nacer automáticamente los mantiene fuera del reino. Por eso Cristo habló de la necesidad que todo hombre tiene de nacer de nuevo. Porque todo hombre nace en este mundo en esta condición pecaminosa. Entonces está fuera del reino, nace fuera del reino, y por eso vemos el énfasis del Señor Jesucristo cuando dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. El que no naciere de nuevo no puede entrar al reino. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces podemos entender este significado aquí, porque el apóstol Pablo también habló de este asunto de la carne. Fíjense, ya estamos dando el significado aquí y vamos a comprobarlo ahora con lo que el apóstol Pablo nos dice. Y vamos a ver cómo Pablo menciona de dónde surge todo tipo de pecado. ¿De dónde surge? Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y aquí Pablo utiliza la palabra carne y nos da una lista de todas estas cosas que surgen de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí nos da una lista. Una lista que por el momento no vamos a ver. Simplemente quiero señalarles cómo el apóstol Pablo identifica, nos señala y nos dice de dónde surge todo pecado, de dónde surgen
estos pecados, esta lista que nos da el apóstol Pablo de dónde surge, dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué significa aquí la palabra carne? El impulso, el deseo de pecar, el deseo de cometer todo este tipo de pecado. El apóstol Pablo está utilizando la palabra carne en el mismo sentido en que el Señor Jesucristo utilizó esa palabra. El impulso, la condición y el impulso para pecar. Porque aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, y manifiestas son las obras de la carne. Es decir, esa condición que impulsa al hombre a cometer todo tipo de pecado. Podemos decir que el apóstol Pablo está tomando la enseñanza del Señor Jesucristo, sin duda. No podemos dudar de eso, que Él está tomando la enseñanza del Señor Jesucristo y nos está aquí explicando claramente el asunto de una forma más detallada, porque nos da una lista ya de las cosas de la carne. Podemos decir que si el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, no puede entrar al reino, es necesario que nazca de nuevo. Entonces, al decirle que lo que es nacido de la carne, está incluyendo esta lista, por decirlo así. No puede entrar al reino. Está en la condición de carne que le lleva a cometer adulterio, fornicación, envidia, toda esta lista que nos da aquí de cosas. Por esa razón no puede entrar al reino en sí mismo. Y fíjense la relación, si lo podemos decir así, una relación exacta entre lo que Cristo está enseñando en Juan 3 y lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí en Gálatas. Porque vean el versículo 21, al final sobre todo, al final solamente, dice así, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿De qué tema le estaba hablando Cristo a Nicodemo? Claro, del nuevo nacimiento, pero también le dice que no heredará, no entrará al reino de Dios. Y aquí Pablo, ¿qué dice? Los que practican estas cosas de la carne, los que practican los deseos de la carne, dice, no heredarán el reino de Dios. Es lo mismo que le está diciendo Cristo a Nicodemo. Le dice, no puedes heredar el reino, no puedes entrar al reino, eres nacido de la carne, necesitas nacer de nuevo. Y el apóstol Pablo aquí en Gálatas, ¿qué le está diciendo aquí a estos hermanos? Por eso decía, podemos relacionarlo, podemos decir una relación exacta entre lo que Cristo dijo y lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí acerca del asunto de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahora, ¿de dónde se manifiestan? ¿De dónde se originan los deseos pecaminosos? De la carne. De la carne. Observen esto. Esto es muy importante porque dijimos que vamos a establecer claramente el punto, el significado de la palabra carne. Y aquí ya estamos viendo, este es el significado. La palabra carne se está refiriendo a esa condición, el impulso que viene del hombre para que él practique todo tipo de pecado. Eso es lo que estamos viendo. Y fíjense cómo el apóstol Pablo nos muestra otra vez ese significado aquí en Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, 7. Es la misma idea, es la misma enseñanza. Romanos 8, el versículo 7. Romanos 8, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Observen otra vez, Pablo utiliza la palabra aquí carne, y lo relaciona con ¿qué? Dice con los designios de la carne. Aquí ya está yendo a un punto más profundo, porque nos está mostrando la intención, los designios de la carne, las intenciones de la carne. Ahí está el deseo pecaminoso, ahí está la condición pecaminosa. De esa condición pecaminosa surgen entonces ¿qué? Los deseos, las intenciones. ¿Para qué? Para practicar todo tipo de cosas. Lo que es nacido de la carne,
carne está en esa condición que lo expone a cometer todo tipo de cosas. La palabra carne aquí otra vez nos está hablando de ¿qué? De esa condición pecaminosa de donde salen los impulsos que se oponen a Dios, que están en contra de Dios. Por eso dice que la intención de la carne, los designios de la carne son enemistad contra Dios. La carne nunca nos va a llevar a Dios. La carne en sí misma nunca nos va a sugerir algo bueno, siempre es en contra de Dios. Así nació el ser humano, en esa condición, con esos impulsos, con esos deseos, y por lo tanto está fuera del reino. No puede entrar al reino a menos de que nazca de nuevo, porque es nacido de la carne, y por lo tanto carne es. Por eso les decía que es muy importante entender el significado de la palabra carne. Es muy importante porque esa es la base para poder entender ahora lo demás que vamos a ver. Entonces este es el punto primero, como les dije, este va a ser sencillo. El otro punto es donde ya nos vamos a detener para ver más este tema del asunto de nacido de la carne. Esa es la frase que estamos tomando del versículo 6, nacido de la carne. Entonces, ya vimos cuál es el significado. Tenemos la carne, el hombre es nacido de la carne, y ya dijimos que significa que nació con esa condición que le impulsa a pecar, que lo mueve con esos deseos a estar en contra de Dios. Ahora, el asunto es este: ¿cómo obtuvimos esa condición? ¿Cómo obtuvimos esa carne? ¿Cómo llegamos a obtener esa carne? ¿Cómo llegamos a obtener ese deseo? Ese mal deseo de pecar, ese mal deseo de hacer la lista que dijo el apóstol Pablo ahí en Gálatas. ¿Cómo obtuvimos ese asunto? ¿Cómo es que nacimos de la carne? ¿Cuándo adquirimos esa condición pecaminosa? ¿Cuándo obtuvimos esa inclinación al pecado? La inclinación hacia lo malo. ¿Cuándo lo obtuvimos? Porque Cristo ahí está diciendo: lo que he nacido de la carne, carne es. Está afirmando, haciendo una afirmación, pero la cuestión ahora es cuándo obtuvimos esa inclinación, ese impulso para pecar. Y aquí vamos entonces a analizar dos puntos fundamentales acerca de este asunto de la frase nacido de la carne. Eso es lo que nos interesa, ese es el tema, ese es el punto del versículo 6 donde estamos. Bueno, en primer lugar observemos esto en Romanos 8:7. Observemos esto en Romanos 8:7. ¿Qué es lo que observamos en Romanos 8:7? Ya lo leímos, ya lo vimos, pero observen este punto. Dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. La palabra designios también puede ser intenciones o la intención. En otras versiones también pone como intención. Y esto tiene que ver con la intención de la mente. Le está diciendo la intención de la carne, pero se está refiriendo al asunto de la actitud de la mente. La intención, el designio de la carne es enemistad contra Dios. Ahora, de eso se trata, de que podamos ver que en el tiempo en que el apóstol Pablo estaba escribiendo o escribió esta carta, los hombres estaban viviendo así. Pablo estaba observando qué estaba pasando con los hombres y veía que estaban cometiendo pecado a diestra y a siniestra. Estaban viviendo, practicando el pecado. Entonces el apóstol Pablo dice aquí que esos designios o intenciones de la carne son enemistad contra Dios. Ese designio o esa intención de la carne, nos preguntamos, ¿comenzó en el tiempo del apóstol Pablo? Porque la pregunta aquí con la cual comenzamos ya nuestro siguiente punto es: ¿cómo obtuvimos esa condición de la carne?
¿Cómo es que llegamos a tener esa condición, ese impulso para pecar? Y estamos viendo que aquí el apóstol Pablo menciona esa intención o ese impulso, ese designio de la carne. Pero volvemos a preguntar, ¿comenzó en el tiempo del apóstol Pablo? Ahí comenzó todo este asunto. Fue en ese tiempo donde los hombres comenzaron con sus intenciones, deseos de la carne a oponerse a Dios. No comenzó en el tiempo del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué hacemos? Como no comenzó en el tiempo del apóstol Pablo, tenemos que retroceder más allá del tiempo del apóstol y encontrar la expresión aquí en Génesis capítulo 6, versículo 5, encontramos esta expresión semejante. Génesis capítulo 6, el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿En qué tiempo ahora nos ubicamos? Nos ubicamos en el tiempo de los hombres antes del diluvio. Y antes del diluvio nos da la descripción de la condición de los hombres. Y esa condición se resume precisamente en el versículo 5, porque dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí está la palabra otra vez, designios, intenciones, impulsos. Aquí está. Entonces, si ya retrocedimos del tiempo del apóstol Pablo y llegamos hasta aquí antes de los hombres del diluvio, encontramos aquí que está utilizando la misma expresión. Que si Pablo dijo los designios de la carne, no dudamos también en decir aquí en Génesis 6:5 que los designios de la carne, las intenciones de la carne en la cual estos hombres estaban, era en contra de Dios. Era enemistad en contra de Dios, porque claramente nos dice que era solamente de continuo al mal. Y aquí en Génesis 5 estamos encontrando otra vez esa idea, y otra vez puedo decir que es una idea que tiene una relación exacta, porque está hablando de todo designio del pensamiento, del corazón. La condición del corazón, condición pecaminosa. La relación con Romanos 8:7, donde dice la intención de la carne. La intención, el pensamiento, la mente carnal es enemistad contra Dios. Y esa relación es muy clara. Entonces vemos aquí que lo que dice este texto, claro, es el corazón. Pero ¿dónde está, por decirlo así, el asiento de la carne? El asiento de esa situación que impulsa en el corazón. Y esto es claro de ver. El Señor Jesucristo habló claramente de esto en Marcos 7, cuando hablamos y vimos claramente cómo Él dijo que de dentro del corazón del hombre salen. De dentro del corazón del hombre salen, y nos da una lista semejante a la lista que da el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5. De manera que si relacionamos manifiestas son las obras de la carne con lo que sale dentro del corazón del hombre, podemos entender claramente que aquí cuando dice que todo designio del pensamiento del corazón de la carne era solamente de continuo al mal, nos está describiendo la condición de los hombres, nos está describiendo que sus impulsos, este es el punto que estamos ahora señalando, que los designios, que los impulsos para pecar, ¿cuándo comenzaron? ¿Cómo tuvimos el asunto de la condición de la carne que nos impulsa a pecar? Vimos ahí en el tiempo de Pablo y vimos que no comenzó ahí. Ahora estamos aquí antes del diluvio
Y aquí nos da también la descripción de estos hombres. Pero volvemos a preguntarnos, ¿aquí comenzó esto? ¿Fue aquí donde comenzó en el tiempo de los hombres antes del diluvio? ¿Ahí comenzaron los hombres a manifestar el impulso para pecar? Fíjense que no, sino que aquí ya se manifestó de una forma ya extrema, extensa, esa condición. Porque cuando vio Dios, dice que todo designio del pensamiento, del corazón del hombre, solamente de continuo al mal. Miró Dios desde los cielos y vio a uno, vio al otro, vio a aquel, vio a otros. Todo es solamente de continuo al mal. No aquí comenzó, sino que aquí ya se manifestó en extremo. Por eso vino el diluvio. Esa es la razón del diluvio, porque ya estos hombres ya el pecado ya era extremo, ya habían madurado, llegó el tiempo del juicio. Pero no aquí comenzó. Entonces, ¿dónde comenzó? Bueno, tenemos que ir más allá y llegar entonces hasta el huerto del Edén. ¿Y qué es lo que vemos en el huerto del Edén? En el huerto del Edén vemos entonces el inicio de esa condición. Génesis capítulo 3, el versículo 6. Génesis capítulo 3, el versículo 6. Y aquí dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí está el primer impulso de los seres humanos para pecar. ¿Qué significa pecado? Eso es para que entendamos el impulso a pecar, que significa que Dios había dicho: de este árbol, de este fruto, no van a comer. Cuando Dios dice no y el hombre dice sí, eso es pecado. Hacer lo contrario a lo que Dios dice o determina. Entonces vean aquí cómo de aquí surge o surgió el deseo para pecar. Ahí está el primer impulso, el primer deseo para pecar. Y aquí debemos señalar algo: que los primeros hombres fueron creados en una condición en la cual ellos podían obedecer o desobedecer a Dios. Los primeros hombres fueron creados con esa condición, y por eso vemos aquí que en este caso escogieron pecar. Esto es en cuanto a los primeros, porque después, ¿qué encontramos en Génesis? Ya no encontramos al hombre como que teniendo la capacidad para obedecer, sino todo designio del pensamiento del corazón de ellos era solamente de continuo al mal. Quedaron inclinados al pecado. Desde ese momento que los primeros hombres pecaron, ahí quedó esa condición en la cual los hombres que vinieron después, ¿qué sucedió? Nos muestra que nacieron en esa condición, quedaron en esa condición de tal manera que la intención, no había ninguna intención de obedecer. Todo designio o intención del corazón era solamente de continuo al mal. Por eso estamos diciendo y por eso hemos enseñado siempre: el hombre no tiene libre albedrío en este sentido. En el sentido de que si él quiere puede escoger el bien o puede escoger el mal, no. El hombre en su condición pecaminosa solamente escoge el mal. Y escoge entre un mal mayor o un mal menor. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás diga: no voy a matar, pero sí voy a robar. No voy a adulterar, pero sí voy a hacer ciertas cosas, codiciar. Pero eso es lo que está en su intención del corazón, eso es lo que está haciendo.
No puede buscar a Dios, todo ese tema para mostrar que el hombre ya no tiene esa capacidad de por sí mismo de volverse a Dios. Es solamente de continuo al mal. Entonces vemos aquí que la Biblia ya, el apóstol Pablo sobre todo, ubica ese momento aquí del huerto. Podemos volver a Romanos, pero en Romanos Pablo nos vuelve a trasladar al huerto del Edén, como lo podemos ver aquí en Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Y aquí Pablo nos muestra esto que sucedió en el huerto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Dónde nos está ubicando el apóstol Pablo? En el huerto. Lo que sucedió en el huerto, lo que pasó en el huerto. Y está señalando y diciendo por un hombre. ¿Por qué no dice por una mujer? Y no dice por un hombre. Lo dice porque el hombre fue puesto como cabeza de la raza humana. Porque el hombre fue colocado en la posición de cabeza de la raza humana. Y tanto en el aspecto físico como en el aspecto espiritual, el hombre fue colocado como cabeza de la raza humana. Y por eso vemos aquí esta condición, o esto que nos está diciendo aquí. Porque la palabra muerte, cuando Dios le dijo, el día que comieres ciertamente morirás, eso implicaba también la muerte física, es decir, la muerte espiritual, porque desde ese momento ciertamente morirás el día. Y murió, pero ¿en qué sentido murió? En el sentido espiritual, que se apartó de Dios. La muerte espiritual significa apartado de Dios, como la muerte física significa la separación de cuerpo y alma. Pero a la vez eso implicaba también la muerte física. De tal manera que por eso estamos diciendo que Adán, el representante de la raza humana, tanto en el sentido físico como en el sentido espiritual. Y eso es lo que estamos viendo entonces aquí en Romanos capítulo 5, cuando dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La idea aquí que el apóstol Pablo nos está presentando del asunto de que todos pecaron en Adán. No se está refiriendo a que todos pecaron como raza humana, sino que todos pecaron, todos los hombres representando la raza humana en Adán. Por eso dice todos pecaron, por eso todos mueren, todos están expuestos a la muerte. Esa es la razón por qué Pablo nos está hablando aquí acerca de eso que sucedió en el huerto. Y eso nos muestra entonces que cómo obtuvimos esa condición de la carne, cómo logramos tener esa condición de la carne del padre de la raza humana. Por un hombre entró en el mundo, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Adán nosotros nacimos. Y cuando dice en Adán, quiere decir que en esa condición de pecado. Eso es entonces lo que nosotros estamos viendo. Recorriendo entonces el tiempo, ¿cuándo obtuvimos esa condición de la carne? Recorremos, vemos en el huerto, que vemos antes del diluvio, que vemos en el tiempo del apóstol Pablo y que vemos en nuestros tiempos. Ahora sigue esto, que la intención de la carne es enemistad contra Dios. Y esto sigue en la vida de los hombres que no han nacido de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario el nuevo nacimiento, no para que no haya esa intención,
sino para que haya un cambio en nuestra vida a través del nuevo nacimiento y ya esos deseos no nos dominen, no nos controlen, no vivamos según la carne. El nuevo nacimiento, hay que recordarlo, no elimina esa condición de la carne. Porque si lo eliminara, entonces ningún creyente verdadero tendría problema con el pecado, seríamos perfectos. Pero esto no es así. El nuevo nacimiento no elimina la condición de carne, pone una nueva naturaleza, una nueva vida, que ahí viene entonces la lucha entre la carne y el espíritu. Todo ese tema, que parte de esto lo vamos a ver. Pero aquí estamos entonces mostrando que esta es la realidad. Que la intención de la carne ha estado en la humanidad a través de los siglos, a través de los tiempos. Esa intención de la carne ha estado siempre en la humanidad, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, podemos ver esto, que lo que estamos entendiendo es que Adán entonces, como nuestro representante de la humanidad, nos colocó en esa situación. Fíjense, toda la raza humana quedó en esa situación. Por eso, no sé si ustedes observaron aquí, pero dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y esta no es una referencia aislada, no es una expresión aislada de un solo hombre. Porque más adelante, aquí del capítulo 5, vean cómo nos señala y enfatiza el asunto de que por un hombre. Y vean, aquí lo vamos a entender más, por qué estamos diciendo que en ese momento tuvimos esa condición como pecadores. En ese momento, vamos a verlo aquí más adelante. Observen estos versículos. Estamos, por ejemplo, aquí en Romanos 5:12. Pero vamos a seguir leyendo y llegamos al 15. Romanos 5:15 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, por uno murieron los muchos. Observen esto de uno por muchos. Pero además, el versículo 16: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Ahí está otra vez, un solo pecado para condenación. Un solo pecado bastó ¿para qué? Para condenación ¿de quién? De todos los hombres, por cuanto todos pecaron en Adán. Vean el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por uno solo reinó la muerte. Por aquel vino la muerte a todos. La muerte pasó a todos, por uno solo. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Por uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Por qué? Porque estaban representados. Ese es el principio de representación, que Adán nos representó como raza humana. Y por uno fuimos ¿qué? Condenados, por uno fuimos considerados transgresores, por uno y así. Pero vean sobre todo el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Desde qué momento fuimos constituidos pecadores? Por la transgresión de uno. Ese es por uno que todos los hombres fueron constituidos en ese momento pecadores. Por eso nacemos de la carne, nacemos en el pecado, porque por aquel, en ese momento fuimos constituidos pecadores. Ya estábamos contemplados en la raza humana, estaba contemplada en Adán. Por eso fueron constituidos pecadores en él, en el representante, en la cabeza. Ahora, por esa razón, entonces, podemos ver el siguiente punto. Pero antes, volver a señalar esto, que somos descendientes de Adán. Nacimos en Adán.
nacimos de la carne, nacimos con la naturaleza pecaminosa o con la intención o los impulsos para pecar, es decir, nacimos de la carne. El significado de la palabra carne, impulso, deseo para pecar. Con eso nacimos. ¿Por qué? Porque somos descendientes de Adán. En él pecamos, en él nacimos. Entonces, ahora el siguiente punto que estamos aquí considerando es en relación a esta frase, nacido de la carne, que heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Y por lo tanto, cuando nacimos en este mundo, nacimos con esa condición que ya estamos diciendo, estamos repitiendo, estamos mencionando, estamos dejando en claro que nacimos con esa condición y en esa condición. Entonces, vamos a ver que nacimos con esa condición y ahora lo vamos a demostrar. Nacimos de la carne. Ese es el punto que les decía, que vamos a considerar aquí en esto que estamos mencionando. El rey David habló de esto. Y estos versículos que vamos a ver, quiero que ustedes observen esto. Cómo se centran en el asunto del nacimiento. Hablando del nacimiento humano. Pero cómo lo relaciona con el pecado. ¿Cuál es la razón? El punto que estamos señalando. Que nacimos en esa condición, que físicamente cuando venimos a este mundo nacimos con esa intención de pecar, el deseo de pecar, nacimos de la carne con la intención de la carne. Observen estos textos. Primero, cuando el salmista David, el rey David, confiesa su pecado en el Salmo 51, vean qué es lo que él dice. El Salmo 51. Él confesando su pecado, llega hasta el versículo 5, y aquí en el versículo 5 dice así: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, él está desarrollando el tema de cómo le pide misericordia a Dios, le pide piedad a Dios por sus pecados, le pide que tenga piedad hacia él, le pide que lo lave, dice que reconoce sus rebeliones, hasta que llega al versículo 5 y dice: he aquí, como señalando su verdadera condición, como señalando su situación, y dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él está diciendo que desde el nacimiento, no es que su madre cometió pecado, no es que su madre cometió fornicación o adulterio para que él naciera, no. Él está hablando de esa condición que impulsa al hombre a pecar, que impulsa al hombre a estar en contra de Dios. Y él está hablando y está ubicando esa situación, esa condición. ¿Desde qué momento? En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí está la condición en la cual él fue formado, en la condición en la cual no solamente fue concebido, formado, sino también en esa condición nació. Hay una semejanza aquí de la palabra cuando dice: en pecado me concibió. Desde el momento de la concepción ya hay vida, desde ese momento. Y desde ese momento esa vida ya está en esa condición. Hay una relación con lo que Santiago dice cuando habla del pecado, de la tentación y cómo se forma el pecado en el interior del hombre. Dice que al momento en que esa concupiscencia es concebida, en ese momento ya es pecado, ya está el pecado, ya está concebido el pecado. Y aquí el rey David nos está mostrando su condición desde
el nacimiento. Y él está diciendo que desde el nacimiento él tenía esos impulsos de que desde que fue formado ya está la potencialidad para todo pecado. Eso es lo que él está diciendo. Está yendo a la raíz de el tema del pecado. No solamente está confesando su pecado, no solamente lo está reconociendo, está yendo a la raíz para decir acerca de esta condición que David nació de la carne. David nació de la carne, con impulsos, con intenciones pecaminosas. Y esto es lo que los teólogos llaman el pecado original. El pecado original. Esos impulsos, esos deseos de nacimiento, nacen entonces de la carne. También otro de los textos, cuando el salmista habla de los impíos, dice esto en el Salmo 58. Y les dije que observaran que estos textos se relacionan con el nacimiento, con el hecho de nacer en este mundo físicamente. 58, el versículo 3. El mismo David dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Otra vez deja en claro que los impíos, ¿desde cuándo se apartaron? Desde la matriz. ¿Dónde es formado el ser humano? ¿Dónde es concebido? En la matriz. Y desde la matriz, ¿cómo es concebido? En pecado. ¿Cómo es formado? En maldad. Y desde ese momento ya se está contemplando ¿cómo? Como un impío. Como un impío, ya se está contemplando. Y desde ese momento dice, aquí se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Es preciso el texto. Desde la matriz, desde que nacieron, nos está llevando al fondo del asunto para que nosotros entendamos cómo está eso de la condición pecaminosa. Y dice que se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Cuándo comienza a mentir el bebé, el niño? Esto nos describe la realidad cuando vemos a los niños, desde qué edad. Cada uno de nosotros como padres puede recordar cuándo comenzó a descubrir la mentira en su hijo. A los 10 años, a los 8 años. ¿Desde qué edad? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo comprueba? ¿Cómo podemos ver la realidad de lo que sucede? ¿Cómo desde pequeñitos ya están mintiendo? Ya están mintiendo. Porque nacieron de la carne. Fueron formados en maldad, concebidos en pecado. Y así estamos viendo que esa condición de la carne, se dan cuenta cómo se fue desarrollando, de dónde surgió, cómo tuvimos eso y cómo aquí nos habla que desde el nacimiento ya la persona ya es formada en esa condición. El apóstol Pedro, bueno, antes del apóstol Pedro, hay un texto más aquí que quiero mostrarles que se refiere a ese punto. Isaías 48, el versículo 8. Les dije que son textos que se refieren al nacimiento. Y aquí, Isaías 48, el versículo 8. Dice el texto así: sí, nunca lo habíais oído, ni nunca lo habíais conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Desde el vientre te llamé rebelde. ¿Por qué lo llamó rebelde desde el vientre? Porque desde ahí ya podía ver Dios. Ahí está la rebeldía, ahí está
Hermanos, esto es tan interesante que piense qué sucede cuando nace un bebé. Todos lo ven como un angelito. Todos lo ven como una criatura, lo más hermoso, lo más bello. Pero en realidad, ¿qué hay dentro de ese angelito? ¿Qué hay dentro de esa criatura que ciertamente es un bebé, ¿verdad? Que se ve bonito, por decirlo así, pero según aquí, ¿qué hay? Con todo esto que hemos visto, nos damos cuenta que es una condición de carne. Está en una condición de carne. Ahí está, en ese bebé, en aquel bebé que están contemplando, está toda la potencialidad para todo pecado. Eso es lo que estamos viendo. Entonces esta frase lo está mostrando, pero dije que antes había mencionado 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23, donde aquí es como una implicación lo que quiero mostrarles, porque él habla ciertamente del nuevo nacimiento, pero en esa implicación vean aquí esto que estamos enseñando. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23. Siendo renacidos, ¿cuál es la implicación? No de simiente corruptible, sino de incorruptible. Hay un nacimiento, ¿qué? Hay un nacimiento de una simiente incorruptible. Pero la implicación es que hay un nacimiento de una simiente corruptible. Ahí está la semilla. Ahí está la simiente corruptible. Esa semilla corruptible comenzó desde Adán. Desde Adán. Ahí estaba, ahí surgió la semilla corruptible. Y nacimos de esa semilla, de la corrupción. Entonces necesitamos ¿qué? Si queremos entrar al reino, tenemos que nacer de esa semilla incorruptible, y es el nuevo nacimiento. Por eso les decía que este texto es importante, porque también lo podemos relacionar con lo que Cristo está diciendo. Si no naces de nuevo, permaneces en la condición de corrupción, de carne, en el nacimiento corruptible. Ahí vas a permanecer, en la carne. Pero se necesita el nuevo nacimiento, el nacimiento de la simiente, de la semilla incorruptible, y ese es el nuevo nacimiento. Entonces está implicando aquí Pedro que nacimos desde el nacimiento con la simiente corruptible. Y ahí está la idea de Juan capítulo 3, el versículo 6. Esa es la misma idea. Pedro aquí lo está diciendo. Y por esa razón entonces, ¿qué es lo que encontramos en esa condición de carne? El apóstol Pablo, describiendo la condición en la cual vivíamos en la carne, cumpliendo los deseos de la carne, de los pensamientos, ahí en Efesios capítulo 2, versículo 3, termina diciendo así: y éramos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza éramos hijos de ira. Esa palabra por naturaleza se puede traducir por nacimiento. Esa palabra griega se puede traducir por nacimiento. Éramos hijos de ira. ¿Por qué? Porque nacimos en el pecado. Todo ser humano merece la ira de Dios. No hay excepción. Todos. Porque todos nacimos en el pecado. Y por lo tanto dice por naturaleza, por nacimiento, éramos hijos de ira. Todo esto que estamos aquí diciendo se aplica también a los niños. Ya mencioné parte de eso.
pero ahora una forma definida. Todo esto que estamos diciendo se aplica también a los niños. No solamente estamos hablando de personas ya adultas, porque estamos viendo claramente que se refiere al nacimiento, al momento de ser formado, al momento de ser concebido, al nacimiento. Por lo tanto, todo esto se aplica también a los niños. Los niños son nacidos de la carne, nacen con esa condición pecaminosa. Son formados, concebidos en el pecado. Los niños se descarriaron desde el nacimiento, hablando mentira. Son considerados rebeldes desde el vientre de su madre. Nacieron de simiente corruptible. Son hijos de ira por nacimiento. Todo esto se aplica a los niños. Y por lo tanto, todo niño nace fuera del reino de Dios. No hay idea de que los niños ya pertenecen al reino. Que los niños de por sí, por ser niños, ya son salvos. No, esto no es así, porque entendiendo todo esto que ya hemos explicado, esta doctrina que encontramos de la condición pecaminosa del hombre, vamos a entender que nadie nace en este mundo, nadie nace físicamente dentro del reino de Dios. Ningún niño nace como hijo de Dios. Ningún niño nace dentro del reino de Dios. Ya hemos explicado esto de Mateo 19:14, donde muchos se basan para decir que los niños ya son del reino. Donde Cristo dice, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Ya hemos explicado eso. Ya hemos visto que no está enseñando ahí que por el hecho de ser niños ya les pertenece el reino. Esto no es así. Está hablando de la condición de los niños como tales, que aún en su condición pecaminosa, los niños, ¿qué hacen? ¿Cuál es su condición ante un peligro, ante una situación? Se humillan, buscan ayuda, gritan, claman. Entonces aquel pecador, los tales, tienen que ser así. El pecador tiene que clamar, tiene que buscar realmente a Dios. Si no os volvéis como niños. ¿Cuál es la situación de niños? La humildad, lo que enseñó en Mateo 18. Entonces, pero ya esto lo hemos visto anteriormente. De manera que, por eso estamos diciendo que todo esto se aplica a los niños, a todo ser humano. Y decíamos que nadie nace como hijo de Dios. Nadie. Al contrario, ¿por qué creen ustedes que la Biblia dice que todos los que son hijos de Dios son adoptados? Aquí, en cuanto a los hijos de Dios, no hay lugar para las burlas. En el lugar donde hay burlas es aquí en el aspecto físico, porque quizás digan, este es adoptado, este no es hijo natural. Pero en cuanto a los hijos de Dios, nadie puede burlarse ahí, porque todos somos adoptados. ¿Y por qué dice que somos adoptados? La razón es porque nadie nace naturalmente como hijo de Dios. Nadie nace naturalmente como hijo de Dios. Nadie nace naturalmente en el reino de Dios. Todos nacimos fuera. Tienen que nacer de nuevo para poder entrar al reino. Y lo más fuerte aquí es que no solamente dice que somos adoptados. Ahí está implicando la idea que no somos hijos naturales de Dios, sino somos adoptados. Pero a la vez lo más fuerte es que dice que éramos hijos del diablo. Eso es lo que dice. Y ahora, ¿cómo es que éramos hijos del diablo? Aquí viene el punto. Las intenciones y los deseos de la carne estaban relacionados con los mismos deseos del diablo. Es en ese sentido que éramos hijos del diablo. Es en ese sentido, en el sentido de que el deseo del diablo es lo que hacíamos. El deseo de él es lo que hacíamos. Por eso Cristo les llamó aquí a estos judíos
hijos del diablo. Les digo que su padre es el diablo. Juan capítulo 8, versículo 44. Observen el punto aquí de los deseos, porque de eso estamos hablando en cuanto a la situación de la carne. Es el impulso, es el deseo para pecar. Y aquí en Juan capítulo 8, el versículo 44, les dice así a estos hombres: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son esos deseos? ¿Qué quiere el diablo que hagan los seres humanos? Aquí el Señor Jesucristo menciona un caso muy específico. ¿Cuál es el caso muy específico de lo que quiere el diablo que hagan estos hombres? ¿O que hagan los hombres? El homicidio. Porque aquí en el contexto, ¿qué querían hacerle a Cristo estos hombres? Lo querían matar. Lo querían matar. En el contexto lo podemos ver. Y por eso en el versículo 44 entonces señala y dice: el padre de ustedes es el diablo. ¿Por qué razón? Porque el deseo del diablo, que es homicida, los deseos asesinos del diablo, son los mismos deseos que ustedes tienen. Y esos deseos, no solamente al homicidio, sino a todo tipo de pecado, como lo vimos en Gálatas, el hombre lo trae. Aquí está señalando un caso específico, que es el homicidio, el asesinato. Y les dice, ¿en qué sentido son hijos del diablo? Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos, en qué sentido una persona es hijo del diablo? Es fuerte, como decía, pero la idea es de que al seguir los deseos del diablo, en ese sentido viene a ser hijo del diablo. Está siguiendo, está practicando, está viviendo de esa manera. Entonces, ¿qué es? No puede ser hijo de Dios, es hijo del diablo. Entonces, esos deseos con los cuales nació el ser humano, comienza a manifestarlos, influenciados por el mundo, por el diablo, impulsado por la carne, porque de ahí surge todo tipo de pecado. Pero el diablo está tentando, ahí tiene la participación del diablo. Pero el punto que estamos diciendo es que nadie nace como hijo de Dios. Nadie nace en este mundo, dentro del reino. Todos nacen fuera como hijos del diablo. Para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo. Con el nuevo nacimiento entonces ya llegamos a ser hijos de Dios. Pero mientras no suceda esto, los hombres serán hijos del diablo. Vean cómo el apóstol Juan marcó esta diferencia entre hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Y cuál fue la diferencia que él señaló? El nuevo nacimiento, el ser nacido de Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Veamos lo que dice. Primera de Juan, capítulo 3. Y lo dice de esta manera. Versículos 9 y 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Después de hablar del nacido de Dios aquí en el versículo 9, entonces dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo vemos a los hijos del diablo? Siguiendo los deseos del diablo. ¿Cómo vemos a los hijos de Dios? Primero, nacidos de Dios, y después practicando los deseos del Padre Celestial. Ahí se distingue. Ahí podemos ver cómo cada uno manifiesta lo que es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de Dios o del Espíritu, Espíritu es. Ahí está nuestro versículo básico.
Juan 3, 6. Y aquí lo estamos viendo claramente, que nadie nace naturalmente como hijo de Dios. Por esa razón somos, ¿qué? Somos adoptados. Por esa razón somos adoptados. Ahora, ¿se dan cuenta entonces? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué razón estábamos afirmando que los niños, no por ser niños, ya son del reino y ya son hijos de Dios? No, nadie nace como hijo de Dios. Estamos viendo claramente, hijos del diablo, hijos de Dios, ¿cómo? Por el nuevo nacimiento. Tiene que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Entonces, de esto que estamos viendo, ahora vamos a ver que el que es nacido de Dios, hay dos cosas básicas aquí que vamos a ver. Porque ese es nuestro tema, nacido de la carne. Nacido de la carne. Ese es el punto que estamos siguiendo. Entonces, vamos a ver aquí dos puntos acerca de esa frase que estamos considerando. Nacido de la carne. Carne es. Los impulsos y las intenciones de la carne permanecen y dominan a los que son nacidos de la carne, porque están en la carne. Entonces vamos a ver estos dos puntos acerca de esto. En primer lugar, el nacido de la carne está dominado por los deseos de la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. En primer lugar, aquí vemos, o lo vamos a ver, que el nacido de la carne está dominado por los deseos de la carne. Pablo dijo ahí en Romanos 8:7 que la intención de la carne es enemistad contra Dios. Pero vean cómo estas personas están dominadas por los deseos de la carne. Notemos aquí Romanos 8, como lo dice el apóstol Pablo, el versículo 5, para establecer el principio, dice así: porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. El versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Vemos aquí que aquellos que son de la carne, noten esa frase, son de la carne, pertenecen a la carne, nacieron de la carne, ¿qué hacen? Aquí nos dice el versículo 5, piensan en las cosas de la carne, están dominados por la carne, porque a ello pertenecen. ¿Y qué más hacen? Se ocupan de la carne. Y estas personas, ¿qué lo que hacen? Según el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Los que no están en Cristo, ¿qué hacen? Los que están en Cristo ya no andan según la carne, pero los que no están en Cristo andan según la carne. Andan según sus impulsos, andan según sus deseos, sus intenciones. No hay nada que los detenga porque no han nacido de nuevo y por lo tanto están dominados por los deseos de la carne. Esa es la razón de la exhortación del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 16, donde dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
El creyente ya no debe vivir conforme a la carne. El creyente ya no debe vivir satisfaciendo los deseos de la carne. Eso lo hacen los incrédulos. Eso lo hacen los que no han nacido de nuevo. Viven satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque están dominados por la carne y son de la carne. Nacieron de la carne y lo están demostrando viviendo según la carne. Este es lo primero que estamos aquí considerando. Están dominados por esos deseos que son fuertes, que son las pasiones. Bueno, aparte de esta palabra, hay una palabra aquí, hermanos, que se utiliza también para hablar de esa situación como de inclinaciones, intenciones, deseos. Es la palabra pasiones. Es otra palabra precisa para relacionarse con la palabra carne. Carne. Y aquí lo podemos ver. Quiero que vean, por ejemplo, aquí en Romanos 1:26, nos describe toda esa corrupción que había en el mundo de aquel entonces. Entre lo que él dice, el apóstol Pablo, vean que menciona aquí en Romanos 1, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y esas pasiones vergonzosas, según el mismo texto, tiene que ver con que sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Los hombres también cambiaron el uso natural. Pasiones vergonzosas, ahí está la palabra pasiones. Pero esas pasiones se relacionan precisamente con el asunto de la carne, porque este punto, si lo clasificamos en la lista o lo relacionamos con la lista que Pablo da, se refiere a la palabra fornicación. La palabra fornicación es una palabra amplia que indica toda relación sexual ilícita, homosexualismo, lesbianismo en este caso. ¿Y qué es lo que dice aquí? Pasiones vergonzosas. Esas pasiones, ¿de dónde surgen? Vamos a ver aquí en Romanos 7:5. Pablo lo dice así, Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Noten aquí como dice, mientras estábamos en la carne. Está hablando de que el creyente ahora no está, pero noten aquí la idea. Mientras estábamos en la carne, ¿qué sucedía? Las pasiones pecaminosas. Desde el momento de la intención ya es pecado. No solamente es, no cometí esto, no logré hacerlo, la intención es pecado, porque son pasiones pecaminosas, intenciones. Solamente que ahí en Romanos ya nos describe no solamente la pasión, la intención, sino ya el hecho. Así estaban viviendo, así estaban comportándose. Pero desde el momento en que ya es una pasión, nótenlo, ya es pecaminosa. La intención de la carne es enemistad contra Dios. Desde el momento la intención, no nos conformemos con el hecho pensando, pero si no lo cometió, no, la intención es pecaminosa. Es por eso que siempre les he dicho que aquellos puritanos confesaban sus pecados de qué. No solamente, por decirlo así, que de adulterio, de borrachera. No, pecados de pensamiento, de intención, de palabra. Ellos no se limitaban al hecho de decir, bueno, cometí esto. No, tuviste la intención, es pecado, confiésalo delante de Dios, tú y Dios. Entonces podemos ver aquí cómo se relaciona este asunto de los que son nacidos de la carne, están dominados por los deseos de la carne, dominados por las pasiones de la carne, como lo dice aquí. Pasiones son como impulsos, intención es la misma relación con la palabra designio. Colosenses 3:5
lo llama pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas. ¿Por qué son desordenadas? Porque hay pasiones correctas. Escuchen, hay pasiones correctas. Si por ejemplo una persona tiene una pasión hacia una mujer o hacia un hombre que no es su esposo, no es su esposa, es desordenado. Es la pasión desordenada que dice la Biblia, porque no está conforme al orden. Obsérvenlo. Esto es lo que estamos viendo aquí, cómo nos describe el asunto del pecado, aún como pasiones desordenadas. Y los hombres están dominados. Todo lo que nos dice Pablo en Romanos, vemos cómo viven estos hombres, mujeres, cambiando el uso natural, viviendo de esta manera en pasiones desordenadas. Pablo lo llama que es contra naturaleza. Un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, es contra la naturaleza. Es una pasión desordenada, como dice aquí el texto de Colosenses 3:5. Pero ellos lo tienen como algo ordenado, según. Y aquí estamos viendo esto de las pasiones. Estamos viendo esto de la carne, son deseos de la carne, pasiones de la carne. Y esta palabra, otra palabra que aparece, que a veces es traducida también como deseos, es la palabra concupiscencia. La palabra concupiscencia también es el deseo malo, es el impulso malo, es el designio malo, la concupiscencia. De hecho, esta palabra es la que se traduce ya en Gálatas 5:16, cuando dice: no satisfagáis los deseos de la carne, la concupiscencia de la carne. Por eso hay versiones, la versión antigua tiene la traducción concupiscencias de la carne. Entonces, por eso aún esa palabra se relaciona con este asunto, concupiscencias de la carne. Pero en otras partes se traduce como concupiscencias. Y es una palabra que casi no utilizamos, pero el sentido es lo que les decía. El impulso, el pensamiento, la intención es la concupiscencia. Y esto es lo que encontramos cuando Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15, habla del pecado, de la tentación. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es tentado, es atraído, es seducido, es su propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir propia concupiscencia? La condición misma en la cual se encuentra, esa condición en la cual nacimos, ahí está. Claro, hay nuevo nacimiento para los creyentes, pero esa tentación viene de ahí mismo. Hay una tentación del diablo, pero hay una tentación interna, de su propia concupiscencia. Cuando alguno es tentado, no diga: Dios me tentó, o el diablo me tentó en primer lugar. No, viene de tu propia concupiscencia. Eso es lo que dice Santiago. Y esa palabra concupiscencia viene del impulso. El diablo ciertamente tiente y él lanza el anzuelo, pero es la concupiscencia quien atrapa ese anzuelo. No es que el diablo te forza a pecar, el diablo me tentó, el diablo y el diablo. No, de tu propia concupiscencia. Y ahí están las concupiscencias de la carne. Tenemos aquí cómo el apóstol Pedro habla de esas concupiscencias, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4, cuando habla de los creyentes que han huido del mundo a causa de sus concupiscencias. Y así podemos entonces entender este punto acerca de que los que son de la carne, los que son nacidos de la carne, están dominados por los deseos de la carne. Ahí están dominados, ahí están viviendo. Ahora, el segundo punto en este aspecto, que el nacido de la carne está dominado por las obras de la carne. Ese es el segundo aspecto de lo que estamos ahora señalando. El nacido de la carne también está dominado por las obras de la carne. Vayamos a Gálatas capítulo 5.
Y aquí nos vamos a detener un momento. Gálatas 5, del versículo, vamos a versículo 19 directamente. Ya he mencionado el 16, pero vamos al 19 para poder ya entender este asunto de que los que son de la carne, el que es nacido de la carne, está dominado por las obras de la carne. En el versículo 16 Pablo habló de los deseos de la carne. Obsérvenlo bien, esto es importante. En el versículo 16 Pablo habla de los deseos de la carne. En el versículo 19 habla de las obras de la carne. Noten esa diferencia. Obsérvenlo. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué dice obras de la carne y en el versículo 16 deseos de la carne? Porque también el hombre está dominado por las obras de la carne que Pablo entonces ya nos señala. Lo que vamos aquí a ver es esto, que así como de la carne surgen los deseos, también de la carne surge aquí lo que Pablo está diciendo, obras de la carne. Ahora quiero que noten esto, observen esto. Pablo no está hablando propiamente aquí de lo que el hombre está practicando cuando dice obras de la carne. No, eso lo dice más adelante. Cuando se trata de que ya señale el asunto de la práctica, eso ya lo dice en el versículo 21, casi al final, que los que practican tales cosas. Entonces noten la diferencia entre deseos, obras y prácticas. Ahí sí ya se está refiriendo a lo que el hombre propiamente está practicando. Pero cuando habla aquí de obras de la carne, está señalando que de la carne, al momento de ese impulso, al momento de esa intención de la carne, aquí Pablo ya lo está señalando como obras de la carne. Se refiere entonces a ese impulso, a ese momento de la intención. Él ya lo está señalando como obras de la carne. Porque más abajo entonces ya se refiere al hombre, refiriéndose de que los que practican tales cosas. Entonces sí ven aquí, hermanos, la importancia de cómo es preciso el apóstol Pablo al señalar que lo que surge en ese momento de la carne es una obra de la carne, no es obra del hombre por el momento, aunque después lo practica. Pero aquí Pablo está yendo otra vez al fondo del asunto, señalándonos esa condición de la carne en la cual el hombre está, lo que es nacido de la carne, carne es. De ahí surgen entonces los deseos y las obras de la carne. Para Pablo, un impulso de la carne ya es una obra de la carne. Ahora el hombre, entonces, en ese deseo, en esa obra de la carne, el hombre lo va a practicar. Ya se vuelve entonces práctica de las obras de la carne. Y aquí ya nos da esta lista. Esta lista, hermanos, es una lista que tiene que ver con aspectos sexuales, con aspectos religiosos y aspectos de relaciones interpersonales. Se divide en 3 aspectos. Hay quien lo divide en 4, pero aquí lo estoy tomando en 3 aspectos: asuntos de sexualidad, asuntos de religión y asuntos interpersonales. Ahora, entonces observen la lista. No lo vamos a ver uno por uno, es extenso, ¿verdad? Pero ya tienen una idea. Pero observen esto. Observen esto. Quiere decir que esas obras de la carne que vienen precisamente del propio hombre, el impulso, aquí más adelante vemos entonces que el hombre comienza a practicarlas.
comienza a practicar esas obras de la carne. ¿Y qué es entonces lo que sucede? Que esa práctica es precisamente la idea de estar dominado por la carne, por el pecado. Por eso el que es nacido de Dios ya no practica el pecado. Quiere decir que un verdadero nacido de Dios no está dominado por el pecado, no está dominado por la carne. Aquí está hablando de estas personas que nacieron de la carne, que están en esa condición de la carne, que son de la carne y que están dominados por los deseos y por las obras de la carne. Aquí tenemos entonces lo que estamos aquí viendo, hermanos, acerca de esta lista que nos da el apóstol Pablo. Y observen, esta lista no precisamente lo tiene que practicar un solo hombre. No, quizá hay algunos que practican el adulterio y otros que son fieles pero son borrachos y así. Pero aquí nos está dando las obras, todas estas obras que surgen de la carne. Quizá no todo hombre practique todas estas cosas. O sea, un hombre no practique todas estas cosas. Pero estas cosas surgen de la carne. Y esto es, entonces, cuando el hombre, como ya dije, comienza a practicarlas, está dominado por las obras de la carne. Está dominado por los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque es nacido de la carne y carne es. Ahí está, entonces, nuestro tema que estamos viendo. Y al ver aquí entonces lo que el apóstol Pablo nos dice, ¿cuál es el resultado? Aunque la lista aquí, hermanos, no termina, porque Pablo más adelante dice esto. Obsérvenlo, en el capítulo 5, estamos en el versículo 21, dice, y cosas semejantes a estas. O sea que hay más. No termina ahí, no es la lista, no, hay más cosas semejantes a estas. Y dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí está el punto con el cual iniciamos. La condición de carne del hombre no solamente le impide entrar al reino, ver el reino, sino también lo conduce al infierno. Porque los que practican tales cosas, si no van a heredar el reino de Dios, ¿dónde van a ser enviados? ¿Dónde van a ser lanzados? En el infierno, en el lago de fuego. Ahí será su parte, dice. Los cobardes, los homicidas, los hechiceros. El lago de fuego. Por eso ahí está, hermanos, la gran necesidad de nacer de nuevo. Y lo que nosotros ahora debemos considerar, lo que nosotros ahora debemos pensar, hermanos, es cuál es nuestra condición. ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Ya nacimos de nuevo, hermanos? ¿O todavía estamos en la carne? Porque ciertamente nacimos de la carne, pero ¿vivimos conforme a la carne? ¿Estamos practicando las obras de la carne? ¿Estamos dominados por los deseos de la carne? ¿Hemos nacido de nuevo, hermanos? Porque eso es determinante. Es determinante porque eso va a marcar la diferencia entre si eres hijo del diablo o eres hijo de Dios. Es necesario nacer de nuevo, porque el nuevo nacimiento es la obra que Dios realiza en nuestros corazones, implantando la simiente, lo que dice 1 de Juan 3:9. El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, es decir, no puede practicar el pecado.
Lo único que puede evitar que vivamos conforme a la carne, que practiquemos la obra de la carne, que vivamos conforme a los deseos de la carne, es el nuevo nacimiento. Es la obra de Dios en nuestros corazones. Y por eso insisto en la pregunta: ¿has nacido de nuevo? ¿Has experimentado el nuevo nacimiento? ¿Cómo estás viviendo? Eso podría ser una cuestión de reflexión. ¿Cómo estás naciendo? Porque ¿cómo puedes pretender haber nacido de nuevo si estás viviendo conforme a tus deseos de la carne, si estás practicando las obras de la carne, si así vives, es tu estilo de vida? Y pretender decir: he nacido de nuevo, yo soy de Dios, estás viviendo así, entonces estás engañado. Es necesario nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Que Dios, en su gracia, en su misericordia, nos enseñe esta gran verdad en nuestros corazones, para que de esa manera analicemos, reflexionemos y Dios tenga misericordia de nosotros, de cada uno de nosotros. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque sin duda es de bendición tu palabra. Cada vez que nos reunimos para estudiar tu palabra, sin duda es de bendición, Señor. Y sobre todo, cuando has hecho esa obra en nuestros corazones, podemos no solamente entender tu palabra, sino aún sentir tu palabra, Señor. Cómo nos estás hablando, cómo nos estás exhortando, cómo nos estás enseñando. Gracias, Señor, por tu palabra. Que esta palabra sea de bendición para cada uno de los que estamos aquí. Porque aún si hay alguno aquí que todavía no ha nacido de nuevo, te pido, Señor, que tengas misericordia de él. Te rogamos y te suplicamos que en tu gran amor y misericordia le des vida. Le des vida en Cristo Jesús. Le des vida para que pueda levantarse de esa tumba del pecado y poder servirte. Ten misericordia, Señor, de aquellos que todavía no han nacido de nuevo, pero también sigue teniendo misericordia de aquellos que han nacido de nuevo, porque todavía necesitamos de ti, todavía necesitamos de tu gracia para poder seguir viviendo en esa salvación, en esa vida nueva que tú nos has dado. Bendice tu palabra en el corazón, en la mente, en el entendimiento de cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo aplique esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.